Bienvenidos nuevamente a la Cátedra del Error, amigos. Hay algo hoy profundamente extraño ocurriendo en nuestra cultura. Los hombres cada vez parecen menos hombres y más adolescentes atrapados en cuerpos de adulto. Y las mujeres cada vez parecen menos mujeres y más productos visuales diseñados para ser consumidos. Y lo inquietante es que mucha gente cree que esto es solamente moda, es el flow, es la tendencia, es la estética urbana. No, la ropa es el síntoma. El fenómeno es muchísimo más profundo. Porque cuando una civilización pierde estructura simbólica, madurez psicológica, sentido de trascendencia y criterios sólidos de identidad, el cuerpo termina convirtiéndose en escaparate del vacío interior. Aclaremos algo importantísimo. Cuando hablemos del hombre niño, no estamos hablando literalmente de usar tenis o ropa urbana. Estamos hablando de una masculinidad que dejó de aspirar a la madurez. Porque el hombre contemporáneo ya no quiere proyectar estabilidad, autoridad, dirección, carácter, profundidad. Quiere proyectar impacto. Quiere verse peligroso, irresistible, irreverente, de muy de calle, sexualmente dominante, eternamente joven. Y acá aparece Jeffrey Jensen Arnett con un concepto importantísimo, Emerging Adulthood. Arnett explica cómo las sociedades modernas retrasaron la entrada a la adultez real. Menos matrimonio, menos estabilidad, menos responsabilidad, menos compromiso duradero. Pero el problema es que esta transición dejó de ser una etapa y se convirtió en identidad permanente. Ya no es todavía estoy madurando, ahora es no quiero madurar. Christopher Lasch vio venir esto desde hace décadas en la cultura del narcisismo. Lasch advertía que las sociedades modernas estaban produciendo individuos obsesionados con imagen, validación, atención, reconocimiento y gratificación inmediata. Y eso se multiplicó brutalmente con redes sociales. La identidad dejó de construirse desde el carácter y comenzó a construirse desde la percepción pública. Guy Debord llamó a esto la sociedad del espectáculo, una civilización donde la experiencia directa es sustituida por representación. Por eso hoy la gente no vive, documenta, no construye identidad, la proyecta. Jean Baudrillard decidió que vivimos rodeados de simulacros, copias sin original. Y eso describe perfectamente al maleante aspiracional. Muchas veces no es realmente peligroso. Está interpretando una fantasía audiovisual aprendida de videoclips, corridos, TikToks, reggaetón o la narcocultura. Por eso tantos hombres parecen personajes antes que personas. El alfa, el bandido, el empresario, el calle, el gángster, todo profundamente teatral. Y detrás de esa teatralidad muchas veces hay impulsividad, dependencia emocional, vacío identitario, inmadurez afectiva, necesidad constante de validación, es decir, cuerpo adulto, psiquismo adolescente. Ahora vayamos al otro lado del fenómeno, la mujer escaparate. Y esto no es un ataque a la sensualidad femenina, que quede claro. La sensualidad no es el problema. La mercantilización del cuerpo, sí. Porque el problema aparece cuando la identidad femenina queda reducida a ser visualmente consumible. En TikTok, en Instagram, en OnlyFans, en la publicidad del día a día, los reality shows, el mismo reggaetón. Todo empuja hacia la misma dirección. Tu valor depende de cuánto deseo produces. Y eso no es una paranoia moralista. La American Psychological Association publicó investigaciones muy serias sobre la hipersexualización femenina, especialmente en adolescentes, mostrando cómo muchas mujeres terminan internalizando la idea de que su valor depende de ser visualmente deseables. Y las consecuencias psicológicas son enormes. Ansiedad, autoobjetivización, vergüenza corporal, depresión, trastornos alimentarios y fragmentación identitaria. Byung-Chul Han explica algo brutal en psicopolítica. El poder moderno ya no domina principalmente reprimiendo, ahora domina seduciendo. Antes el sistema disciplinaba cuerpos, ahora explota psicológicamente el deseo. Por eso la gente cree que se está expresando libremente, cuando muchas veces simplemente está obedeciendo algoritmos del mercado. Ya no te dicen debes obedecer, ahora te dicen debes exhibirte.
Sigmund Bauman llamaba esto modernidad líquida. Relaciones líquidas, identidades líquidas, compromisos líquidos. Y eso explica muchísimo del fenómeno contemporáneo, porque madurar implica permanencia, pero el mercado necesita consumidores eternamente insatisfechos. El adulto estable consume menos impulsivamente, el adolescente eterno consume compulsivamente. Richard Sennett, en la corrosión del carácter, explica cómo el capitalismo contemporáneo destruye estructuras psicológicas de largo plazo. Porque si todo cambia constantemente, relaciones, ciudades, trabajos, identidades, vínculos, entonces el sujeto pierde continuidad interior y termina fragmentado. Por eso hoy mucha gente ya no construye una personalidad, construye una estética. Erich Fromm decía algo devastador en Tener o Ser. La modernidad sustituyó el ser por el tener. Y hoy incluso el cuerpo entra en esa lógica. La gente ya no pregunta quién eres, pregunta qué proyectas. ¿Cuánto dinero aparentas? ¿Cuánto deseo produces? ¿Cuánto impacto generas? Herbert Marcuse ya advertía en Eros y Civilización que el capitalismo terminaría absorbiendo incluso la sexualidad. Y eso es exactamente lo que ocurrió. La sexualidad dejó de ser misterio y se convirtió en mercancía visual. Todo debe mostrarse. El cuerpo, la intimidad, el deseo, la provocación incluso. Y cuando todo se exhibe, nada conserva profundidad simbólica. Neil Postman escribió Divertirse hasta morir para explicar cómo la cultura moderna convierte absolutamente todo en entretenimiento. Y eso incluye la masculinidad, la feminidad, la sexualidad, la identidad, las relaciones humanas. Todo debe ser un espectáculo. Por eso incluso el sufrimiento hoy necesita convertirse en contenido. Viktor Frankl hablaba del vacío existencial. Cuando la vida pierde sentido trascendente, la persona intenta llenar el vacío con placer, estimulación, validación, consumo, hiperexposición. Y por eso la hiperestimulación contemporánea muchas veces no es felicidad, es anestesia existencial. Carl Jung hablaba de la persona, la máscara social. Y quizá nunca habíamos vivido una época tan obsesionada con fabricar máscaras, filtros, personajes, poses, avatares sociales. El hombre interpreta dureza, la mujer interpreta deseabilidad y ambos terminan alejándose de sí mismos. Alan Ehrenberg explica en La fatiga del ser uno mismo que la depresión contemporánea ya no surge solamente de la prohibición, sino del exceso de exigencia individual. Hoy incluso la identidad física se volvió rendimiento. Verse atractivo, verse exitoso, verse joven, verse deseable, verse viral, todo el tiempo. Gilles Lipovetsky llamó a esto la era del vacío, una cultura obsesionada con el individuo, pero vaciada de profundidad colectiva y trascendente. Muchísima libertad superficial, pero muy poca estructura interior. Aquí aparece una hipótesis interesantísima. Muchos hombres contemporáneos no buscan realmente una pareja, buscan validación materna erotizada. Quieren admiración, tolerancia, contención, validación, disponibilidad emocional, sin abandonar la inmadurez. Entonces aparece una figura femenina extrañísima, una mezcla entre madre emocional y objeto sexual. Y por eso encaja también el binomio, hombre infantilizado, mujer hipersexualizada, porque ambos quedan atrapados en necesidades narcisistas complementarias. Y aquí llegamos al núcleo más profundo. Esto no es solamente psicológico, es espiritual. Porque cuando una civilización pierde sentido trascendente, el cuerpo se convierte en religión. El hombre deja de construir carácter y comienza a construir un personaje. La mujer deja de cultivar interioridad y comienza a construir imagen. Y entonces aparece una sociedad obsesionada con apariencia, exhibición, deseo, validación, consumo, pero profundamente vacía. Entonces, ¿qué produce esta cultura? Produce hombres incapaces de sostener peso y mujeres agotadas de convertirse en escaparates. Produce relaciones superficiales, produce ansiedad, produce narcisismo, produce vínculos descartables, produce personas extremadamente visibles,
pero profundamente solas. Y eso, por eso este tema toma tanta importancia, porque no estamos hablando solamente de ropa, estamos hablando de antropología, estamos hablando de civilización. El hombre contemporáneo se infantiliza porque huye del sacrificio. Y la mujer contemporánea se hipersexualiza porque fue convencida de que ser mirada equivale a ser amada. El resultado es una cultura donde nadie madura, pero todos actúan. Hombres niño, mujeres escaparate, no como insulto, sino como un síntoma de una sociedad que convirtió la identidad en espectáculo. Si este episodio te hizo pensar, Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios. porque pensar también es un acto de rebeldía. Y en tiempos de espectáculo, pensar profundamente ya es resistencia.